Vamos a comenzar la segunda conferencia de la tarde. Tenemos aquí a Raquel Rojo, que es archivera facultativa del Estado y que viene todos los años, ¿verdad?, a darnos alguna conferencia. Y ya veréis que son muy bonitas las conferencias de Raquel, muy bonitas y muy animadas. Sí. Así es que os va a hablar de los sistemas archivísticos. Este es un tema muy interesante y además le vas a hacer alguna incidencia a lo que es la administración del Estado, ¿no? Sí. Muy bien. Pues Raquel. Gracias. Hola a todos. Bueno, yo trabajo en el Archivo Histórico Nacional, ¿vale? Me encargo de todo lo que tiene que ver archivos privados en la sección diversos, que no da mucha información, pero básicamente es todo lo que no forma parte del sistema estatal, ¿vale? Os quiero hablar sobre los sistemas archivísticos, pero más que nada es una excusa. Como la mayoría de vosotros espero que sea vuestra primera toma de contacto, pues claro, el mundo de los archivos siempre es un poco extraño. ¿Alguno trabajáis en archivos? ¿Alguno? ¿Sí? Vale, ¿alguno habéis visitado físicamente los archivos y todo esto? Vale, no pasa nada, ¿eh? O sea, yo cuando me empecé en esto no tenía muy claro lo que eran los archivos. Vale, yo creo que llegáis ahora en un buen momento porque afortunadamente desde hace un año empieza a ver, ya se están moviendo lo que es el mundo de las oposiciones. Llevábamos 4 o 5 años o más sin que hubiera oposiciones y ya sé que muchos de vosotros pensaréis, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero luego al final todos acabamos opositando. ¿Vale? Yo os animo a que opositéis, a ser posible del cuerpo del Estado, ya sea auxiliares, ayudantes o facultativos, ¿vale? Y luego si al final queréis algún tipo de información o queréis hablar conmigo o lo que sea, ¿vale? Pues no hay ningún problema. A ver. Vale. A mí me gusta siempre en las conferencias poner trozos de película, ¿vale? Este año nos han cambiado el sistema y es todo un poco extraño. Básicamente no puedes hacer nada. De hecho, no puedo poner ni películas ni nada. Y como yo siempre he estado en el otro lado, siempre me gusta que la cosa sea dinámica y que no esté yo solamente hablando. Entonces, me he traído mi superordenador portátil que pesa un montón. O sea, que os agradecería que voy a poner 3 cortes de película a lo largo de mi intervención, ¿vale? Entonces, sé que es un poco cutrillo todo el tema este, pero si venís aquí todos, ¿vale? Os lo pongo, ¿vale? Si trabajáis en el mundo de los archivos ya sabéis que aquí, ¿sabes? O sea, todo es muy de andar por casa, ¿vale? Más que nada porque... más que nada es por si no lo escucháis. Mira, el primer corte de la película es Ángeles y Demonios, ¿vale? Es la segunda película de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba Tom Hanks y todo este tipo de... Ahora ha llegado el último, que ha tenido poco éxito. Bueno, pues es la segunda, se llama Ángeles y Demonios y bueno, pues es una idea de olla, pero total. Empiezan a investigar, ya no me acuerdo muy bien porque la vi en su momento hace... Bueno, el caso es que tienen que ir a los archivos vaticanos. Ahora cuando te diga lo apagas, ¿vale? Y entonces tienen que investigar una cosa de Leonardo da Vinci y van a los archivos vaticanos, ¿vale? Entonces, esto es lo que jamás será un archivo, ¿vale? Eso es el antiarchivo. Que estuvo muy bien, esto ya tiene su... Porque durante una época los archiveros fuimos como lo más. Yo me acuerdo que los hijos de mis amigos, ¡es archivera, qué guay! ¿Trabajas en los archivos estos? Ah, luego enseguida hacer más otro. Pero bueno, entonces voy a ponerlo. Más que nada quiero que vengáis por si no lo escucháis, ¿vale? Porque más que lo que dice, que tampoco es una falta de tontería, sobre lo que me interesa es que veáis un poco cómo es lo que se supone que es el depósito de los archivos vaticanos, ¿vale? ¿Me puedes apagar? Las cámaras analgésicas, los niveles de oxígeno se mantienen al mínimo.
dentro se crea un vacío facial. Así que no se recomiendan las estancias provocadas. Pues, no se ponga nervioso si se va. Yo estaré aquí fuera. Poco después del puerto. No sé si la habéis visto, ¿vale? O sea, es mega de olla. ¿Podéis ahora entender un poco? Vale. Realmente es absurdo que exista un depósito de todo tan bien puesto y también, a mí lo que más me encanta es la decoración, ¿sabes? No sé, los que trabajáis en un archivo, los depósitos básicamente pues es depósito. Lo que no estamos obsesionados con el volumen de documentación, metros cúbicos, para tener cuanto mejor acondicionado la documentación, ¿vale? Luego, jamás entran los investigadores, a no ser que sean con personal del archivo, y se sirven y saben, y jamás ponemos en las cajas lo que hay dentro, básicamente para evitar que pasen cosas como esta, que él llegue y se sirva. Luego, el tema este de que están herméticos y tú entras y es como en el banco, ¿no? Que se cierra y sale eso, vamos. Ya nos gustaría a nosotros tener ese nivel de presupuesto. Además es absurdo. Bueno, luego en otra parte de la película se quedan sin oxígeno, están a punto de morir. ¿Vale? El señor, el Dan Brown, no ha hecho bien sus deberes. Hace muchos años había un sistema para extinción de incendios dentro de los depósitos que consistía en, mediante gas, anular el oxígeno. Algún archivero tuvo que morir porque lo prohibieron hace ya años, ¿vale? Está bien que se corte el oxígeno, pero no que muera la gente que está. Entonces, a lo mejor en algún momento ese señor pensó, vale. ¿Alguna pregunta? Algo que... Mira, esta realmente es cómo son uno de los depósitos de los archivos vaticanos, ¿vale? Como podéis ver, la cosa es, el techo es de hormigón reforzado, ¿vale? En este caso no tiene compactus. Los compactus son los armarios estos que se mueven, de tal manera que lo puedes mover y la capacidad aumenta. Si ves el sistema de luz, el control no se ve aquí, pero tiene que haber controles y sensores para la temperatura, la humedad. El sistema es librario, no son expedientes como tal. El sistema no es del todo bueno, porque lo suyo sería que cada uno de los libros estuviera cerrado en una caja y puesto tal. Lo que pasa que si tiene buen nivel de temperatura y de humedad, en principio no debería haber mayor problema. ¿Cuál es el problema? Que si tú decides ponerlos todos en cajas, parece que no, pero el volumen va aumentando. Cada metro lineal en un depósito es una millonada lo que cuesta. ¿Vale? Pues no. Podéis apagar la luz si queréis. ¿Mejor? Sí. Bueno, pues ahora que vais a empezar a hacer este curso, dime. Sí, yo creo, ¿os viene mejor así, oscura, o se puede encender la del fondo? Mejor, ¿no? Porque, vale. Vale, sí, porque entre el calorcito, las horas que es, ¿no? A ver. Vale. Bueno, si os echáis una cabezada, yo soy muy comprensiva, no hay problema.
pero por favor, al menos que pase media hora. Bueno, los sistemas, dentro del mundo de los archivos, siempre pongo esto para que más o menos contextualizarlo, para que tengáis en cuenta que los archiveros, las archivísticas, forma parte de las llamadas ciencias de la información, ¿vale? Todos tenemos el mismo objeto de estudio, que es la información, pero claro, luego la manera que tenemos de enfrentarnos a ellos es diferente. Todo el mundo sabe lo que es una biblioteca, más o menos puede intuir lo que es un centro de información, pero cuando llegamos al proceloso mundo de ¿tú a qué te dedicas? Yo para todos mis amigos trabajo en la Biblioteca Nacional, ¿vale? Y ya me he cansado de decirle que trabajo en el Archivo Histórico Nacional y entonces siempre me dice, ¿qué tal la exposición en la Biblioteca Nacional? ¿Es buena? Digo, bueno, no te la puedes perder, ¿sabes? Es buenísimo. Bueno, entonces si os dedicáis al mundo de los archivos, que sepáis que vais a acabar siendo oficinistas, que está bien, pero vuestro entorno no os va a entender a qué os dedicáis, ¿vale? Claro, claro, yo barro hacia casa. ¿Qué diferencia unos archivos de las bibliotecas, de los centros de documentación? ¿Vale? Una biblioteca, por ejemplo, luego vamos a hacer un ejercicio sobre, lo tengo aquí, sobre Miguel de Cervantes. Vale. Se cumplen ahora el centenario, los 500 años, ¿no? de 400 años del Don Quijote. De hecho, en el Archivo Histórico Nacional se están cumpliendo los 150 años de su fundación, ¿vale? Entonces, para que entendáis bien cómo funciona esto, ¿lo puedes repartir? Vale. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues tú puedes tener en la Biblioteca Nacional más de 400 tipos de ejemplares que tienen que ver con el Don Quijote, incluso de diferentes lenguas, de diferentes tipografías, de diferentes ediciones, ¿vale? En un centro de documentación puede ser especializado en filología o en literatura y puede tener un vaciado de las últimas referencias, artículos que hablan sobre Don Quijote o sobre Miguel de Cervantes. ¿Qué se tiene en el Archivo Histórico Nacional? Pues aparte de más documentación, tenemos la licencia de impresión del Quijote. ¿Qué es una licencia de impresión? Actualmente todavía, si tú quieres publicar un libro, tienes que solicitar una licencia de publicación. Pues en el siglo XVII se hacía lo mismo, ¿vale? Era una prerrogativa que en este caso dependía del Consejo de Castilla y simplemente tenías que realizar una solicitud y para que te la dieran porque tenías que pagar unas tasas. Si os fijáis, la próxima vez que cojáis el Quijote, en la parte de delante, en la portada viene la tasa de haber pagado esa licencia de impresión, ¿vale? Entonces, los centros de... Bueno. Entonces, como podéis ver, todos son gestores de información y los tres están al servicio de la información, ¿vale? Pero lo que da un plus a los archivos es que tienen valor probatorio, ¿vale? Tienen un carácter jurídico-administrativo a lo largo del ciclo vital de la documentación, que luego vamos a hablar un poquito de esto por si no suena y no sabéis lo que es, durante los cuales no son accesibles, ¿vale? Mira, esto que os he dado aquí, a lo largo de vuestra vida profesional vais a tener que trabajar con mucho tipo de documentación, ya sea actual o histórica. Generalmente tendréis que trabajar con expedientes, ¿vale? Los expedientes, la imagen que tiene la mayoría de la gente de los expedientes es a partir del siglo XIX, cuando se cambia de antiguo régimen al régimen constitucional que tenemos ahora y se conforman los ministerios. Antes el sistema era de consejos, polisinodial, y aunque más o menos la tramitación era parecida, claro, la tipología documental difiere y no es tan vistosa, ¿vale? Entonces, mira, lo que tenéis aquí, la hoja que os he dado, la cogéis y la dobláis. Vale, esto os lo traigo más que nada porque es fácil de ver, es fácil de explicar y generalmente la gente no tiene muchas posibilidades de ver este tipo de expedientes, ¿vale?
Esta es la tramitación de la solicitud de Miguel de Cervantes para poder publicar el Don Quijote, ¿vale? Entonces, esto de que veis aquí era la solicitud que realizaba. Aunque está intitulado por Miguel de Cervantes, él realmente no presentaba esto, era su librero, el editor de la época, el que lo presentaba para poder publicarlo, ¿vale? Aunque os parezca un poco raro, realmente es humanística normal y corriente. Simplemente es que es del siglo XVII y escribían de alguna diferente ahora. De hecho, si os fijáis, muchas veces las palabras escriben como mis hijas pequeñas, que ellos aprenden a oír y cuando empiezan a escribir, pues pegan saltos, ¿no? Las palabras van unidas y pegan saltos las sílabas. ¿Algún valiente quiere leerlo? Es fácil, ¿eh? ¿Sí? Sí. La parte de arriba veis que es un más. Eso es la señal de la cruz, ¿vale? Claro, eso es muy poderoso, señor. Muy poderoso. Sí, bueno, es que esto ya es nivel avanzado, ¿sabes? Es muy poderoso, señor. Siempre todas las solicitudes estas están dirigidas al rey. Lógicamente el rey nunca las veía, pero era la manera tradicional que tenían de hacerlo. Digo que yo Ujú. he compuesto un libro titulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, el cual hago presentación Vale. a vuestra Ujú. Alteza, ALA. Bueno, sí, simplemente para que veáis que realmente no se llama como luego se llamó exactamente. Aquí daban el título y luego sobre la marcha podían cambiarlo, ¿vale? a vuestra Alteza pido. Luego esa Z es una Y y luego esto que parece un infinito es una S. Pero suplico Suplico. sea servido de darme licencia, privilegio para imprimir ¿no? Para imprimirle por para imprimirle por 20 años, atento, el mucho estudio, el trabajo que componer el dicho libro he gastado y ser de lectura apacible, conozca, ¿no? apacible, curiosa, perdón, nada. el grande genio que en ello Este es difícil, es que está mal. Recibiese gran bien y merced y para ello eso es un garabato de firmo, ¿vale? afirmo Y luego Miguel de Cervantes, Cervantes. sí, la firma es suya, ¿vale? Lo demás no la ha escrito él. Entonces, bueno, pues esto es lo que se presenta. Si veis, no está fechado, nunca se fechan estas solicitudes, que realmente, según la tipología, se llaman memoriales, ¿vale? En esta época se llaman memoriales, las solicitudes estas se llaman memoriales, ¿vale? Luego cuando empecéis a describir, tenéis memorial de solicitudes, no sé. Entonces, esto es lo que inicia el expediente. La instancia de parte es el usuario, es el ciudadano el que lo solicita. Si veis, en la parte de abajo aparece el sello del Archivo Histórico Nacional, pone consejos porque esto pertenece a la sección consejos, en concreto el Consejo de Castilla, ¿vale? Y luego está la asignatura, el legajo, ¿vale? La sección de consejos es una sección enorme, son más de 70.000 legajos. Yo trabajé con una compañera durante 3 años y es más grande en volumen de documentación que Simancas e India juntos, ¿vale? Es muy rica Bueno, pues ahora se recibe esto, ¿vale? Y se empieza a tramitar. Cerráis, o sea, lo cerráis y vais aquí, esto que tiene tantas anotaciones, ¿lo veis? Vale, pues entonces, cada una de las anotaciones que os voy a decir es un paso dentro de la tramitación del expediente. Tenéis que pensar que esto, cada vez que hay una anotación y el expediente va pasando, físicamente va pasando de una oficina a otra, ¿vale? O sea, a mí, yo es que como soy una emocionada de todo esto, no sé, tú vas leyendo el expediente y vas viendo cómo va pasando de un sitio a otro. Bueno, vale, somos un poco raritos, pero bueno.
Entonces, el escribano o el ayudante de escribano pone Miguel de Cervantes, más que nada porque es el que lo solicita, y abajo, ¿vale? Abajo pone de lo que es. Estas cosas se siguen haciendo ahora. Hay uno que hace el trabajo y se lo pone así mascadito al jefe para que luego no tenga que leerlo. Hay cosas que no cambian, ¿vale? Y se le pone abajo. Pide licencia para imprimir un libro y privilegio, ¿vale? Son dos cosas diferentes, licencia y privilegio. Licencia es para poder imprimir y privilegio es para que aparte que nadie más que tú pueda en el tiempo que te lo diga imprimirlo, ¿vale? Como derechos de exclusividad. Bueno, pues entonces ¿ves que pone ese Gallo, secretario Gallo? ¿Vale? Es uno de los secretarios del Consejo de Castilla dentro de la parte de licencias de impresión. Vale, y pone en Valladolid a 20 de julio de 1604, ¿vale? Da la casualidad que durante 2 o 3 años, a principios del siglo XVII, el Consejo de Castilla estuvo en Valladolid. Luego, 2 o 3 años después, viene aquí a Madrid y ya se asienta totalmente, ¿vale? Esta documentación, en teoría, debería estar en Simancas, pero como es mucho más cómodo tener la documentación a mano, pues se la llevaron y se la trajeron aquí a Madrid, ¿vale? Luego, ¿veis que un poco más abajo, debajo de donde pone el sello, pone véase? ¿Vale? Pues eso es dentro de, eso impulsa, eso quiere decir que se da pie para que se continúe, ¿vale? Entonces es una aceptación y se impulsa el procedimiento. Y luego la rúbrica. ¿Y quién lo firma? Ramírez de Arellano. Gil Ramírez de Arellano es uno de los consejeros del Consejo de Castilla, ¿vale? Y luego, que también antes era fiscal. ¿Y qué pone aquí? Dice, véase Antonio de Herrera, cronista del reino. Una de las cosas necesarias para poder tramitar este expediente era que pasara a uno de los cronistas para que viera si realmente se lo leyera, para que viera si incurría en algún delito. Ya sabéis que en esta época pues estaba la Inquisición y tenía que cumplir algunas cosas y no podía, había ciertas cosas que no podían aparecer aquí, ¿vale? Hace unos años ya ha pasado todo lo del Concilio de Trento y todo esto, pero no tanto, ¿vale? Eso lo tienen muy... Bueno, pues entonces el Ramírez de Arellano recibe esto, se lo llevan a su casa y como son muy apañados dice, tengo aquí huequito, lo voy a hacer. Entonces él aquí es lo que escribe, que esto es de Antonio de Herrera, pues escribe el informe de censura, ¿vale? Para ver si es lícito. Entonces pone otra vez la señal de la cruz. Dice, por mandado de vuestra Alteza he visto un libro llamado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y me parece, siendo de ello, vuestra Alteza, servido que se le podrá dar licencia para imprimir ello, porque sea de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual en reglade el buen gobierno se debe de tener atención al conceder de que no hallo en él cosa contra policía y buenas costumbres. Y lo firme de mi nombre en Valladolid, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bueno, pues él ya ha dado el informe favorable de censura. Y luego, si veis aquí, luego ya la resolución. Dice, doy licencia y privilegio por 10 años. Él lo ha pedido por 20, pero aquí se lo dan por 10 años, ¿vale? Lo siguiente es ir ya a que él solicite la certificación. Por eso tiene que pagar. Y las tasas, ¿vale? Pero luego a partir de ahí, pues ya se imprimió, ¿vale? Para que veáis que esto es un expediente. ¿Alguna pregunta o algo no lo veis claro? Es simplemente para que, o sea, nosotros los que trabajamos en edad moderna, pues también nos da coraje de que solamente se luzcan los de contemporáneo en el tema de la tramitación, ¿vale? Bueno, pues los sistemas archivísticos. Algo fundamental dentro de la archivística y que vais a ver es el ciclo vital de la documentación, ¿vale? Otra de las cosas que caracteriza al mundo de los archivos es que, a diferencia de las bibliotecas y del centro de documentación, que ellos obligatorios, si quieren tener ejemplares o tener artículos para hacer los dosieres del centro de documentación, tienen que hacer por tenerlo. En el mundo de los archivos, cualquier institución, de manera espontánea, le surge la documentación. Por el simplemente hecho de su propia gestión habitual, le surge la documentación y, hombre, ahora ya se está imponiendo el tema de la tramitación electrónica.
pero todavía sigue habiendo muchos problemas si no tienen archiveros de que llega un momento que no saben hacer con la documentación, ¿vale? Entonces se genera en los archivos de gestión. Todo esto lo voy a decir desde el punto de vista de lo que es la administración, ¿vale? Pero también en los archivos, en cualquier archivo de empresas privadas, es lo mismo. Entonces, en el archivo de gestión está en la fase de tramitación. Vosotros sois una oficina donde lleváis todo lo de la tramitación de licencia de armas y llega un señor y hace la solicitud de licencia de armas. Eso lleva, él tiene que entregar documentación, tú tienes que gestionarlo y surge el expediente, ¿vale? Entonces, ahí están en esa oficina de los centros durante 5 años más o menos. ¿Por qué? Porque está demostrado que en ese tiempo es cuando los propios de la oficina van a necesitar más a menudo poder acceder a esa documentación. Entonces, ellos todavía no quieren deshacerse de la documentación porque todavía tiene una parte legal y administrativa que no lo ha perdido el propio expediente. ¿Qué pasa? Que a medida que van pasando el tiempo, esa documentación pasa dentro de cada uno de los ministerios a los archivos centrales. Ahí es donde ya la labor del archivero empieza a aparecer, ya empieza a aparecer la figura del archivero. Si se llevan bien, porque esto al final acaba siendo relaciones interpersonales, si el archivero ha encaminado bien a cada una de las oficinas, le habrá dicho cómo tienen que enviar la documentación, ¿vale? Para que ingrese de una manera ordenada y ellos luego, si la solicitan, puedan recuperarla de manera correcta, en el menor tiempo posible, ¿vale? En este sitio de archivos intermedios, archivos centrales, suelen estar 15 años. Siguen estando en el mismo sitio porque generalmente el usuario que más solicita esta documentación sigue siendo el propio ministerio, ¿vale? Luego pasa al archivo intermedio, que es donde se hace la labor más importante, que es la labor de valoración, de selección y de expurgo. Se ven las series documentales, se ven ya la parte administrativa y legal están perdiendo vigencia y ya les interesa mantener esa documentación por cuestiones históricas, por cuestiones que representan un momento concreto de la administración para ver cuál era esa tramitación. Entonces ahí se hacen comisiones de valoración. ¿Qué significa eso? Se cogen cada una de las series documentales y se ve la información que tiene. Se ve si pueden aparecer esa misma información en otras series documentales mejor o son muy parecidas, entonces se decide que o se mantiene totalmente, o se expurga, se elimina totalmente o simplemente se conserva mediante catas, más que nada para ver cómo era esa tramitación en un momento dado, ¿vale? Ya os he comentado que el tema de conservar toda la documentación lleva implícito unas cantidades económicas, ¿vale? Porque el espacio cuesta dinero. Dime. Sí, físicamente de estar allí. Sí. Desde estas son concretas de cada uno de los archivos. 5 años en el de oficina, 15 años en el central, 30 años en el archivo intermedio y en ese tiempo se hacen diferentes labores de tratamiento de la documentación, ¿vale? Y luego, por último, pasa al archivo histórico, que es de conservación a perpetuidad, ya sea por su valor informativo, histórico o cultural, ¿vale? Bueno, aquí para que veáis, bueno, es que no, cada vez que se pasa de un archivo a otro no se hace de cualquier manera, se hace mediante unos procedimientos reglados que se llaman transferencias, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que cuando tú haces un traslado de la documentación, realmente dentro de cada expediente, esos expedientes forman parte ahora se me ha olvidado el nombre. Claro, los expedientes no están últimos, forman parte. Disculpadme, es que ahora se me ha ido. Bueno, ya me vendrá, ¿vale? Entonces, aquí simplemente para que lo veáis, ¿vale? Cómo va
cómo va pasando y cada uno de ellos, sobre todo los valores primarios, administrativo, legal y fiscal, cómo luego van perdiéndolo y van aflorando los valores secundarios, ¿vale? El testimonial, el informativo y el histórico. Bueno, los sistemas archivísticos. Definición. Dentro de una administración como la administración central, los archivos no están de manera independiente, ¿vale? Ya os he hablado, el ciclo vital de la documentación va a condicionar el tipo de archivo en ese momento que va a tratar la información. Entonces, los archivos de oficina, los centrales, los archivos intermedios y los históricos, todos ellos forman parte de un archivo, de un sistema de archivos, ¿vale? ¿Cómo se configuran? Como un conjunto de actividades que se articulan a través de una red de centros y de servicios técnicos. Dentro de un sistema de archivos va a haber diferentes tipos de archivos y luego otro tipo de oficinas y de servicios técnicos que ya iremos viendo que están al servicio de esos archivos, ¿vale? Entonces, lo que os he comentado antes es que dentro de cada uno de la documentación forma parte de expedientes y esos expedientes forman parte de series documentales, ¿vale? Cuando tú haces transferencias, realmente tú no transfieres una serie documental completa, sino secciones de esa serie documental, porque la propia oficina va a seguir generando esos expedientes. Entonces, tú lo que haces es del 2010 al 2015 lo llevas a lo mejor a los archivos intermedios, pero tu oficina sigue generando documentación, ¿vale? Entonces son archivos parciales de esas series documentales, ¿vale? Esto ahora parece que no tiene mayor importancia, pero esta documentación que está surgiendo con el paso del tiempo acabará siendo histórica y dentro de 5 siglos será interesante para las personas ver la evolución de esa documentación. Luego lo veremos en los archivos históricos, ¿vale? Entonces, en esta red de centros, por un lado, se recogerán, se transferirán y se depositarán esa documentación y, por otro lado, los servicios técnicos ayudarán a que se organice, a que se describa y a que se pueda servir esa documentación a los investigadores, ¿vale? Bueno. Dentro de los sistemas archivísticos que tienen que ver con la función pública, es muy importante el conjunto de normas regulatorias, ¿vale? La administración no se hace nada si no hay una normativa que diga cómo se hace. De hecho, es fundamental para poder tramitar bien la documentación saber de qué norma procede, por ejemplo, la tramitación de licencias de armas. Eso te tienes que remitir a la normativa, al reglamento que diga, y en el reglamento te dice específicamente cuál es la documentación que tienes que presentar, cuáles son los actos administrativos que se tienen que hacer, a qué diferentes ministerios tienen que pasar, y todo eso tiene plasmación real en la documentación que nosotros vamos a gestionar, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues los centros que os vengo comentando. ¿Para qué sirve todo esto? Para la gestión eficaz de los documentos y de los archivos que los custodian. Bueno, simplemente para que veáis todas las leyes, si os queréis dedicar, si queréis hacer oposiciones y todo esto, no solamente a administración central o cualquier tipo de administración, la legislación la tenéis que manejar muy bien, y más ahora con todos los cambios que ha habido, ¿vale? La ley nuestra es la Ley del Patrimonio Histórico Español. Y luego las 2 leyes que han cambiado y se acaban de implantar, aunque la Ley 39 del 2015 del 1 de octubre y la 40 del 2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y del régimen jurídico del sector público. Esto es fundamental porque ha cambiado la manera de tramitar y le han dado una visibilidad absoluta a lo que es la tramitación de documento electrónico, ¿vale? Aunque es del 2015, se le dio una moratoria de 1 año y entonces a partir del 1 de octubre de este año es cuando ha entrado para que empecemos a tramitarla, ¿vale? Entonces llegáis en un momento óptimo porque ha cambiado, hay muchas cosas de la tramitación del procedimiento que ha cambiado. Bueno, y luego está el Real Decreto sobre el Sistema Español de Archivo, que fue en el 2011, y os traigo el último para que veáis. En archivos todo va muy lento. El anterior era del 22 de noviembre de 1901.
¿vale? Hemos tardado más de un siglo en tener un nuevo reglamento, ¿vale? No está mal, ¿eh? Hombre, el del reglamento del 1901, alguna vez yo lo he mirado y está bien, está bien. Mira, este es simplemente para que lo veáis. Era como en la Gaceta de Madrid, que era el anterior BOE, donde se publicó. ¿Vale? Reglamento y régimen de gobierno de los archivos del Estado. Dice, cuyo servicio está encomendado al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. ¿Vale? Arqueólogos son conservadores de museo, que en esa época se llamaban así. Bueno, el sistema archivístico español, ¿cómo surge? ¿Vale? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el sistema archivístico español de la Administración Central surge por necesidades que no tienen nada que ver con una gestión de manera racional del mundo de los archivos. ¿Vale? Siempre todo surge de manera sobrevenida. Es un caos, todo. ¿Vale? El sistema archivístico español no funciona, nunca jamás ha funcionado. ¿Vale? Es una entelequia. Estamos ahí y bueno, pues no, pero no funciona. ¿Cuándo surge? El Archivo Histórico Nacional, no sé si lo conocéis, el Archivo Histórico es que no tiene mucha visibilidad. Está en Serrano 115, donde está el complejo del CSIC. Y dentro de ellos es donde está el Archivo Histórico Nacional. ¿Vale? Por detrás de donde está Industriales y el Museo de Historia de Ciencias Naturales. Los que sean de Madrid más o menos les sonará. Bueno, pues nace en 1866 directamente como archivo científico y humanístico. ¿Por qué surge el Archivo Histórico Nacional? Bueno, pues el Archivo Histórico Nacional surge como consecuencia de los procesos de desamortización que se empezaron a gestar a finales del siglo XVIII, pero sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ¿cómo afecta eso a la documentación? Para poder desamortizar, tenían que saber qué es lo que tenían que desamortizar, ¿no? Entonces, cogieron toda la documentación de todos los monasterios y conventos y se los llevaron a las delegaciones provinciales de Hacienda y empezaron ahí a tramitar la documentación. Cuando pasó la primera parte de tramitación administrativa que hemos visto, pues no sabían qué hacer con esa documentación, porque era documentación del siglo X, del siglo XI, era documentación antigua. ¿Y qué hacen? Hablan con la Academia de la Historia, aquí en Madrid, que está en la zona de Huertas, y le dicen que sí, por favor, que sí se pueden hacer cargo de la documentación. Afortunadamente, la Academia de la Historia dijo que sí y se llevaron toda la documentación. Bueno, pues ahí, estando de ocupa, siempre hemos estado ocupas los archiveros del Estado, es cuando surge el Archivo Histórico Nacional, ¿vale? Luego, como ya no teníamos espacio, bueno, pues nos fuimos a... esta imagen que ves aquí no sé, es el archivo, pero donde está la Biblioteca Nacional. Antiguamente estaba la Biblioteca Nacional y los archivos estatales, en donde es la sede de la Biblioteca Nacional. Estuvimos allí como medio siglo, ¿vale? Y esta es la zona de investigadores de la zona dedicada a archivos. Bueno, luego a mediados del siglo XX ya nos dieron este complejo también que estamos ocupa dentro del CSIC, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hicieron este edificio ad hoc y llevamos ahí. Bueno, pues ahora se cumplen los 150 años. ¿Vale? En 1856 se crea la Escuela Superior de Diplomática, que fue muy importante porque son de los cuerpos más antiguos que se crean dentro de la Administración, junto con el cuerpo de facultativos, y surge la Junta Superior de Archivo y el Archivo General Central, que no es el AGA. Este se quemó en los años 30 del siglo XX. Se quema en el 39 y no tiene nada que ver con la guerra ni nada. Simplemente, bueno, esto que está aquí es el Palacio Episcopal de Alcalá de Henares, no sé si algunos oís de allí. Y en uno de los lados era donde estaba el Archivo General Central. Parece ser que la mitad del Palacio Episcopal estaba en ruinas y entonces había una zona que tenía como de basuras y tal. Había unos niños que estaban jugando a los cohetes y accidentalmente se incendió. Y con ello, si veis aquí, bueno, esto es una postal dibujada para que veáis cómo era y se destruyó absolutamente todo, ¿vale? Se perdió series enteras de documentación del siglo XVIII y el siglo XIX. Tuvimos la gran suerte que unos meses antes se llevó todo lo de consejos, inquisición, órdenes militares, se llevó al Archivo Histórico Nacional, ¿vale? Si no, también hubiera. De hecho, yo durante 3 años estuve de jefe de sala en el Archivo Histórico Nacional y había veces que la gente venía buscando cosas y sabemos lo que se ha perdido y entonces le decían, mira, perdona, es que se te ha quemado.
¿sabes? Hombre, es un poco palo, pero tenemos mucha documentación y si el investigador es avezado, en la mayoría de los casos puede mirarlo desde otro punto, ¿vale? Había más de 140.000 legajos, ¿vale? Bueno, pues este es el Archivo General de la Administración, nosotros lo llamamos AGA, está en Alcalá de Henares, no sé si alguno sabe. Y entonces este archivo era el archivo intermedio, era la gran esperanza del sistema archivístico, porque se creó con la voluntad de que realmente funcionara como archivo intermedio, ¿vale? ¿Cuál fue el problema del archivo? Pues el momento en el que se creó. Se empiezan las obras a finales de los años 60 y justo se acaba en el proceso de transición y entonces, bueno, se pasa de la dictadura al periodo democrático, pero claro, toda esa documentación de la dictadura entra directamente allí y se colapsa. Nunca ha funcionado como archivo general de la administración, ¿vale? Nunca hemos podido hacer transferencias normales del archivo de la administración al histórico, ¿vale? Entonces, bueno, pues en teoría 15 años para el ingreso desde los ministerios y un periodo de 30 años para aquellos documentos ya con carácter histórico. ¿Cuál es el problema que tenemos en el Archivo Histórico Nacional nosotros? Que también está colapsado, tampoco hay sitio para que ingrese la documentación, ¿vale? Soy un poco llorona, pero vamos, que es lo que hay, ¿vale? Hemos tenido mala suerte porque con el tema de la crisis nos íbamos a ir a San Fernando de Henares porque había unas instalaciones de galerías preciados que habían sido requisadas por tema de impuestos y tal, y ahí íbamos a llevar el Archivo Histórico Nacional, todo lo que tiene que ver de museos con cuadros y todo esto, pero se ha quedado, con la crisis nos hemos quedado, ¿vale? Entonces es una pena porque en algún momento nos gustaría que el sistema funcionara, pero bueno. En la administración los archivos nunca son prioritarios. Esto simplemente para que veáis en otros cuáles son los sistemas en otros países donde más o menos sí que funciona, ¿vale? Los archivos nacionales franceses con la sede en Fontainebleau. Los franceses el tema de los archivos lo son más conscientes de las necesidades. De hecho, ellos cuando acabas el equivalente al bachillerato nuestro hacen un examen de ingreso y entran en la école, en las escuelas específicas de archiveros. Los franceses hacen estudios de a 4 o 5 años y contemplan las necesidades que van a tener de archiveros, ya sean históricos, porque ellos diferencian entre los históricos y los archiveros actuales de gestión de documentación electrónica. Entonces, en función de eso, ya dan las plazas y forman a la gente, ¿vale? Entonces hacen una especie de oposición y mientras están estudiando 3 o 4 años les pagan y luego ya salen con plazas, ¿vale? A mí me da envidia. Vosotros lo tenéis mejor, ¿no? Porque tenéis opciones. Y luego están el NARA, los archivos de la administración americana. Bueno, ya sabéis que la administración americana es federal y entonces, bueno, su sistema no es tan centralizado como el de los archivos nacionales. Ellos diferencian los archivos históricos y de los record management y los archivists, que para ellos son archiveros centrados en el tema histórico y luego los record management que son más gestores de documentación, ¿vale? Ellos hacen tratamientos de la documentación. Los record management americanos surgen a mediados de los siglos 50, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la creación de todo el Estado de Bienestar, que necesitaron invertir mucho para aportar subsidios, fondos y ayudas a cuestiones sociales. Entonces ahí se reforzó todo el ámbito administrativo y burocrático. Se dieron cuenta tengo los dos, pero vamos. No, pero creo que no lo reconoce. ¿Cuál es? Los americanos, si todo es cuestión económica y para ellos menos volumen de documentación significa más rapidez en la gestión y todo lo valoran en ese tipo de cosas. Nosotros ahora ya vamos un poco en ese tipo de mentalidad. Vale. Materiales para la clase. Forman parte del sistema de para ellos, vamos. general del Estado.
Pues por un lado están los archivos de la Administración General del Estado y luego hay los equivalentes en los sistemas archivísticos autonómicos, provinciales y locales. ¿Vale? Todos ellos tienen esto del ciclo vital de la documentación, todos ellos tienen el equivalente en archivos. O a lo mejor, Pues mira, los tengo en manga corta. la Está la calización quitada. Y es que tienen el archivo la clase es más pequeñita, ¿vale? Sí. Entonces, al ser más pequeñita, están todos formados Es más juntos. agobiante y un no, con calor calor no horrible. es que tampoco documentación no se es puede la prestar misma. Yo Ya atención. sea grandes, Me he dado cuenta, digo, bueno, grandes archivos o pequeños archivos. digo, nos subimos ¿vale? Sí, perfecto. Mira, También genial. hay la iglesia enorme. ¿vale? Bueno, esto simplemente para que veáis todo lo que tiene que ver con está muy politizado. ¿vale? Continuamente, esto simplemente para que veáis dentro de la misma semana cómo de diferentes son las noticias que salen sobre cuestiones de archivos y de museos y en relación con bibliotecas. El Gobierno aprueba la ley propia para la Biblioteca Nacional y la misma semana es suma y sigue con la controversia de los papeles de Salamanca. ¿vale? Sí, Si trabajas en el mundo de los archivos está muy politizado y siempre es un toca y daca de gente que no tiene nada que ver con los archiveros. Hay políticos, están ahí metiendo gente que opina y no sabe muy bien de qué va el tema, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo único que queremos es conservar la documentación y ponerla a disposición de los investigadores. No nos metemos en simplemente para que veáis cómo funciona el sistema nuestro. El sistema archivístico estatal pertenece al Ministerio de Educación. Ahora mismo es la Secretaría. Bueno, ya sabes, cuando es el PP, es la Cultura, cuando es el PSOE, somos Ministerio de Cultura. Es mucho mejor ser Ministerio de Cultura, que tiene más fondos y tiene más presupuesto. ¿vale? A nosotros nos gusta, por eso es mucho mejor. Pertenecemos a la Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas. Y luego dentro de ellos a la Dirección General de los Archivos. No sé por qué ha saltado. Esto me ha saltado. A ver. Vale. A ver si es por aquí. No, esto no es mío. Wow. No. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que...? Hombre, esto es un poco densillo, ¿vale? Pero es fundamental que tengáis claro algunas nociones básicas. Es que se me ha ido. No. Estábamos y de pronto no he hecho... ¿no? Sí. A lo mejor Y bueno, pues a lo las mejor le he páginas dado- hasta avance Vale. a donde te toque, ¿vale? Vale. Dentro de la Subdirección General de Archivos, pues están los archivos de la Administración Central, que son los archivos históricos nacionales, que luego los veremos, los archivos regionales y los archivos históricos provinciales. Los archivos regionales y los archivos históricos provinciales, aunque la titularidad es estatal, quien realmente lo gestiona son las autonomías, ¿vale? Pero realmente la documentación es titularidad estatal. Simplemente para una mejor gestión se le ha cedido. Pues dentro del sistema archivístico estatal están los archivos nacionales, que luego veremos, los históricos provinciales y los regionales, y luego también están los órganos accesorios que nos ayudan y nos facilitan con la tarea de los archivos, ¿vale? Está el Centro de Información Documental de Archivos, que es una gran biblioteca y depósito documental donde todo lo que tiene que ver con la archivística pues lo recibimos allí y nosotros podemos acceder a él. Está el Consejo de Cooperación Archivística. Tenemos mucha relación con todo el mundo archivístico iberoamericano. De hecho, continuamente estamos haciendo reuniones, congresos de todo este tipo. Luego, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos para hacer todo el tema de la valoración
cada vez que se valora y se considera si se expurga o se elimina alguna documentación, se tiene que hacer de una manera concreta, ¿vale? Se hace estas comisiones para ver si realmente se hace o no se hace. Y luego está el servicio de reproducción de documentos de archivos estatales. Esto es un poco raro porque se supone que es para cuidar y se hacen microfilos, se digitaliza la documentación por si alguno de nuestros archivos desaparece o se destruye para tener un depósito donde esté la documentación. Me río porque el servicio está justo encima del Archivo Histórico Nacional. Entonces, si se incendia el Archivo Histórico Nacional, pues se incendia. Pero bueno, son muy majos y no da mucha guerra, ¿sabes? O sea, bueno, y luego están los órganos colegiados, que son los patronatos de archivos de Indias, de Simancas, de Aragón. Bueno. Ellos tienen su propio sistema. Cada archivo de diputación tiene su propio sistema. ¿Vale? Bueno, pues ahora más o menos voy a hablar sobre cada uno de los archivos históricos que tienen su razón de ser en el sistema archivístico central. ¿Vale? Empiezo por el archivo de la Corona de Aragón. Ya sabéis que en España estaba por un lado lo que era la Corona de Aragón y la Corona de Castilla. Eso afecta también a la tramitación y a los archivos de cada una de las coronas, ¿vale? Empiezo por ella porque es uno de los archivos más antiguos que con tal propósito se creó. Se crea en 1318 por Jaime II y es excepcional porque tiene las series documentales más antiguas prácticamente de toda Europa, ¿vale? Es excepcional la documentación que conserva el archivo de la Corona de Aragón. Está en Barcelona. Bueno, este es la sede que tienen en Cervera, que es una sede moderna que se hizo. Y dentro de la Corona de Aragón, hasta el siglo XVIII, los escribanos reales también fueron archiveros encargados de la custodia y del ingreso de los registros documentales. Ya sabéis que durante toda la historia, el que tenga la información y el poder, pues es el que domina. De hecho, dentro del mundo de los archivos se dan circunstancias un poco extrañas, porque en los periodos de mayor control de tiranía, de dictadura, es cuando mejores sistemas de archivos han tenido y si consiguen sobrevivir, como en los archivos de la Stasi. Luego tienes una fuente de estudio impresionante y en cambio en los momentos más democráticos es cuando más difícil es conservar la documentación. Es más difícil porque desaparecen, ¿vale? O sea, yo tenía un profesor mío que dice que si no está puesto por escrito, pues no ha sucedido. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues parece ser que eso lo tienen muy en boga. Esto es simplemente para que veáis, dentro de todas las series que tiene el archivo de la Corona de Aragón, el más importante es el de los registros de la Real Chancillería. ¿Vale? Los registros, ¿veis estos libros que están aquí? Generalmente es todo lo que entraba y salía. El sistema de organización dentro de la administración española se hace mediante el sistema de registro. Empieza en la Edad Media y todavía se sigue haciendo. Eso es que cada vez que entra o sale un documento en un organismo público, se quedan con una copia. Ahora se hacen fotocopias, pero en esta época había gente que lo único que hacía era coger toda esa entrada y salida de documentación y lo copiaba. ¿Vale? ¿Se copiaba todo? No, solo lo que tenía sello. Por eso se llama chancillería. Chancillería viene de sello, de chancelar, de poner el sello. ¿Vale? Entonces es la información más... Hace unos años una amiga mía se echó un novio y era muy rarito y lo dejó. Digo, ¿y por qué lo dejas? Dice, es que tenía copiadores de cartas. ¿Vale? Antiguamente, es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro. Antiguamente la gente tenía copiadores de cartas, toda la correspondencia copiaba lo que iba y lo que venía. Claro, en el mundo en el que vivimos, que alguien lo siga haciendo es un poco rarito, ¿eh? Chicas, es un poco rarito. Vale, bueno. Registros de la Real Chancillería. ¿Veis la parte de arriba? Que son como cosas así, atadillos. Son, ¿ves? ¿Lo veis? Son pergaminos, ¿eh? El sistema que tienen de conservación es brutal, ¿eh? Este es el principio del siglo XX. Bueno, y luego están ahí los sellos que colgaban de los pergaminos. Bueno, esto para que veáis cómo son los registros. La importancia que tiene la Corona de Aragón es que son unas series sin sucesión de continuidad. Empiezan en el siglo XIV y continúan
hasta prácticamente el siglo XIX. Eso es espectacular. Cualquier persona puede hacer una investigación viendo la evolución a lo largo del tiempo. En la Corona de Castilla no hemos tenido esa suerte porque solamente estos registros los tenemos a partir de los Reyes Católicos. Ellos tienen 2 siglos más de información de la Edad Media. ¿Vale? Los investigadores de la Corona de Aragón lo tienen más fácil que los de la Corona de Castilla. Bueno, el siguiente es el Archivo General de Simancas. Es el equivalente de la Corona de Castilla. Lo que pasa es que este surge en el siglo XVI. ¿Vale? Se crea ex professo por Felipe II. ¿Vale? Empiezan a tener, los archivos siempre empiezan cuando empiezan a tener problemas con los papeles. ¿Qué hago con los papeles? ¿Vale? Pues entonces Felipe II quería tener la información cerca, éramos un imperio y la información es poder, y entonces en esta época Simancas está a 10-12 kilómetros de Valladolid. La sede del reino estaba en Valladolid y por eso se crea en Simancas. ¿Vale? El castillo en concreto pertenece a los almirantes de Castilla de finales del siglo XV, pero bueno, al final por guerras y tal se lo quitaron y es donde se hizo el archivo. Tras la guerra de comunidades, pues se convierte en prisión y luego, a partir de 1540, empieza a llegar las primeras remesas de documentación. Me diréis, que esto es anterior a Felipe II. Vale, sí, tenéis razón. Pero Felipe II es el primero que dio las instrucciones para el gobierno del archivo de Simancas. Y en la administración todo lo que sea normativa va a misa. Entonces este es el momento de fundación de lo que es el archivo como tal, ¿vale? Y luego estaba la dinastía de los archiveros de la familia de Ayala, que durante generaciones llevaron el archivo, ¿vale? Bueno, esto para que veáis cómo es por dentro, es muy bonito el archivo. Si podéis visitarlo es muy bonito, ¿vale? Se crea el archivo para perpetuar el poder y la margen del monarca absolutista. ¿Vale? Estos son una de las estancias, ahí es donde se guardaba la información, la documentación más importante. ¿Qué pasa? Durante la Guerra de Independencia, Napoleón decidió que como el archivo era tan rico en información, lo cogió todo y se lo llevó. ¿Vale? Entonces las crónicas lo montaron en carretas enormes y las crónicas decían cómo iban andando y se iba cayendo los legajos por el camino. ¿Vale? Sí. Bueno, aún así se lo llevó a París, estuvo varios años y luego al final consiguieron que se reintegrara. Pero hay una máxima en los archivos que es toda la documentación que en un momento dado no se transfiere, se queda allí para siempre. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sigue habiendo cosas allí todavía nuestras en Francia. ¿Cuáles son las secciones fundamentales? Registro General del Sello, Patronato Real, Consejos y Secretarías de Estado. Sobre todo del siglo XVI, ¿vale? Es un archivo muy bonito, pero enseguida se colapsó. Generalmente aquí está toda la documentación del siglo XVI y ya hemos comentado que a principios del XVII la corte pasa de Valladolid a Madrid y entonces ese es un punto de inflexión. En teoría debían mandar las transferencias de Madrid a Simancas, pero nunca se hizo porque es que estaba lejos. ¿Vale? Estaba a 200 kilómetros, pues en esa época mucho más. Se quedaron aquí con la documentación. El siguiente es el de la Chancillería de Valladolid. ¿Vale? La gente de Valladolid tiene mucha tradición de archiveros porque ellos viven mucho el tema de los archivos con Simancas y con la Chancillería de Valladolid. ¿Hay alguno de Valladolid? No. Están muy orgullosos de ellos. Además, ellos conocen a qué nos dedicamos. ¿Vale? Bueno, el archivo de las Chancillerías, los Reyes Católicos son los primeros que reorganizan administrativamente e institucionalmente la Corona de Castilla. Entonces necesitan tener una organización judicial fuerte. Las Chancillerías surgen como tribunales de última instancia y en esa época, bueno, pues todavía estaban luchando en la Guerra de Granada, entonces cogen el Tajo y les sirve de línea divisoria. Todo lo de Tajo hacia arriba competía a la Chancillería de Valladolid y todo lo de Tajo hacia abajo confería primero a la Chancillería de Ciudad Real, que estuvo como 10 o 15 años, y luego cuando ya consiguieron conquistar Granada, la Chancillería se va a Granada, ¿vale? En teoría, la Chancillería de Granada debería pertenecer también al sistema archivístico estatal, pero por cuestiones políticas que todavía no hemos llegado a entender, en un momento dado se le transfirió esa titularidad a la Junta de Andalucía, lo cual es un grave error,
porque yo soy extremeña y la mitad de mi documentación está allí, junto con todo lo de Castilla, Murcia, ¿vale? Nunca tenía que haberse transferido, pero se hizo. Sin embargo, aunque parecía que estaban en igualdad de condiciones, la Chancillería de Valladolid tiene un nivel superior porque lleva todo lo de la Sala de Vizcaya y la Sala de Hijosdalgo. La Sala de Hijosdalgo tiene que ver todo con las ejecutorias de hidalguía. Ya sabéis que en esta época no todo el mundo pagaba impuestos. Si tú podías decir que eras noble, pagabas impuestos, no tanto, y había veces que no lo se veía muy claro de que eras noble y entonces ibas a pleito simplemente para demostrar que tenías sangre noble, ¿vale? Era importante más que nada para acceder a ciertos cargos. Bueno, pues esto, de aquí sale la expresión esta de estar en la cuerda floja, ¿vale? Seguro que la habéis escuchado muchas veces. Bueno, pues veis este agujerito, esto no es que sea un problema, es que eso lo agujereaban, ¿vale? Y por ahí pasaban una cuerda y por ahí esta documentación es documentación judicial, ¿vale? Entonces, para que no lo perdieran, los expedientes los llevaban así. Entonces, la expresión estar en la cuerda floja quería decir que si tu nombre aparecía en un expediente judicial, quería decir que podía la cosa acabar mal, ¿vale? Porque, bueno, entonces, bueno, por de ahí viene. La serie de este tipo de documentación abarca desde 1395 hasta 1835, documentación judicial, ¿vale? Yo os he explicado lo importante que es las series continuas en el tiempo documentales, aunque es correlativa desde el año 1486. Estamos en la Corona de Castilla. ¿Por qué la Corona de Castilla no se han conservado como en la Corona de Aragón? En la Corona de Aragón tuvieron las cortes asentadas mucho antes que nosotros. No me río porque si habéis visto la serie de Isabel, ¿vale? Es que también ahí tuvimos un repunte de estrellato a los archiveros también en ese momento. Pues la gente, claro, como tampoco tenía muy asentado lo que era la autoridad monárquica, tenían que estar continuamente visitando las diferentes tierras. Entonces, imaginaos, iban los reyes, la corte, y luego detrás iban arcones llenos de documentación, generalmente con 3 llaves. Cada llave estaba depositada en una persona que la custodiaba. Cuando esos arcones se llenaban, esa documentación se iba dejando en ayuntamientos, en conventos, en monasterios. Entonces, al final, esta documentación se ha ido perdiendo, ¿vale? Hasta que no se asentó los reyes católicos en una corte, no empezó a gestionarse de manera adecuada la documentación. Bueno, esto es para que veáis los expedientes. Luego estos son privilegios de hidalguía, ¿vale? Estos los encargaban la concesión de hidalguía era simplemente un documento muy de andar por casa, ¿vale? Pero ellos pagaban para tener estos libros especiales. Luego está la Chancillería de Granada, que ya os he comentado, simplemente para que veáis. Esto está en Granada. Y actualmente, esta era la antigua, actualmente es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, y luego está el Archivo General de Indias, ¿vale? ¿Alguno ha visitado el Archivo General de Indias? Está justo al lado de donde está es junto con la Catedral Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? ¿Por qué surge el Archivo General de Indias? Bueno, pues surge durante el siglo XVIII con la leyenda negra que claro, el contexto son las guerras que había entre la monarquía hispánica, la monarquía inglesa, los pactos de familia de finales del siglo XVIII que surgen en esta época. Entonces los ingleses ya sabéis que nos tienen mucho aprecio y empezaron a divulgar la leyenda negra y todo esto. Entonces Carlos III decidió que iba a recopilar toda la información para desarmar ese tipo de acusaciones y por eso se coge toda la documentación que interesaba de Indias, de los diferentes archivos y se lleva a Sevilla, a los fondos de la Casa de Contratación, del Consejo de India y de Consulados, ¿vale? Y está asentado en la antigua lonja de mercaderes. Os voy a poner el siguiente vídeo, os lo puedo dejar, ¿lo pongo ahora o lo pongo al final con el último? ¿Queréis verlo ahora o no os apetece? Es un corto sobre Nadie conoce a nadie. Es una película que ya tiene unos cuantos años, del 99, y es de Eduardo Noriega y Natalia Berreque. Durante la Semana Santa, es
que me da un poco de apuro comentarlo. Durante la Semana Santa en Sevilla se están produciendo unos ataques y entonces ellos empiezan a investigar y encuentran una anotación que le lleva al archivo de Indias, porque parece ser que es una asignatura, ¿vale? Entonces el corte no dura nada, es 1 minuto y se ve por dentro cómo es el archivo de Indias. ¿Os lo pongo? Bueno, además aquí venid porque aquí sí que me interesa que aparece una archivera así como con mucho, ¿sabes? Con mucho poderío, ¿vale? Aunque no lo parezca, si acabáis trabajando en archivos, chicas, os acabáis pareciendo a ella, ¿sabes? O sea, aviso. No lo puedo poner más. Bueno, ya simplemente para que vierais, ¿eh? La archivera está ahí, se nota que necesita unas vacaciones. Bueno, este es el Archivo General de la Administración, que ya hemos hablado de él, simplemente para que sepáis que forma parte también del sistema. Y luego está el Centro Documental de la Memoria Histórica, ¿vale? Este es el que más quebraderos de cabeza nos da a los archiveros, ¿vale? Sobre todo no por el tema político que todos conocemos, sino porque es un archivo dentro de un centro documental. Es una cosa extrañísima, ¿vale? De hecho, hay director del archivo y luego hay un director del centro documental que está por encima de él. No sabemos a qué es debido. Bueno, pues está ubicado en el antiguo colegio de San Ambrosio, era un antiguo hospicio de Salamanca, ¿vale? Y tiene toda la documentación de la sección de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. ¿Y alguien sabría decir por qué está ubicado en Salamanca? ¿No? Porque aquí, bueno, durante la Guerra Civil, el bando franquista primero se situó en Cáceres unos meses y luego todo el sistema suyo de organización de sus capitanías se centralizó en Salamanca durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, por eso el archivo está en Salamanca. Bueno, esta foto la hice yo cuando estuvimos allí porque ya sabéis el problema que hay de quién la titularidad de esos fondos. Los salmantinos, ¿hay alguno de Salamanca? ¿No? Vale, bueno, los salmantinos consideráis que esos fondos son vuestros y luego está el problema que hay hay alguno de Cataluña, bueno, claro, es que aquí ya empieza bueno, básicamente es que realmente aquí no hay expedientes como tal, porque esta documentación se cogió, se incautó durante la Guerra Civil y posteriormente para servir para el servicio de investigación y de identificación para depurar políticamente a la gente, ¿vale? Entonces lo que se cogió se sacaron de su organización primigenia y se metió en fichas,
¿vale? La labor de los archiveros es muy importante porque sin dejar esa... Claro, aquí hay como dos niveles de organización. Está la organización actual que da idea de por qué se hizo de esa manera para recoger la información, pero por otro lado, virtualmente están intentando reconstituir lo que eran los primigenios expedientes, ¿vale? Es una labor muy bonita, pero bueno, el problema es que como siempre estamos faltos de efectivos, pues hay muy poco personal allí y en el resto de los archivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues en 1937 se crea esta oficina y luego las delegaciones nacionales de asuntos especiales, todo lo que tenía que ver con sectas secretas, a Franco estaba obsesionado. ¿Vale? Luego el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, y luego periódicamente se han hecho transferencias en el Archivo Histórico Nacional de la Causa General y luego en el AGA todo lo que es la sección femenina y todo este tipo de fondos. ¿Vale? Bueno, luego está el Archivo Histórico Nacional. Bueno, ya os he comentado que surgen tras las desamortizaciones, pasamos por diferentes sitios hasta la sede actual, que está aquí en el CSIC. Continúa las series documentales de Simancas, por eso que os he comentado del cambio de corte. Y es fundamental, tiene unos fondos riquísimos. Está organizada por secciones, tenemos las secciones de consejos, todo lo que tiene de clero, que es todo lo que se incautó durante el proceso de desamortización, órdenes militares, inquisición, fondos contemporáneos, ¿vale? Es muy rica. La verdad es que tenemos, el Archivo Histórico Nacional tiene unos fondos de mucha calidad. Bueno, y luego está la sección nobleza del Archivo Histórico Nacional, ¿vale? Este está ubicado en Toledo. ¿Alguno es de Toledo? ¿No? ¿No? Bueno, pues esto está a la entrada de Toledo, justo donde está la muralla, ¿vale? Y este es el Hospital Tavera. A mí da la casualidad de que justo esta planta me salió en selectividad, ¿vale? Porque es una planta diseñada por Alonso de Covarrubia y es especial porque tiene un patio doble, ¿vale? De tipo renacentista, es muy importante. Bueno, pues esto pertenece al Mariano Terje Girón, duque de Osuna. El tema de los archivos. El tema de los archivos nobiliarios es complejo. Son archivos privados, pero tienen una riqueza documental fundamental para la historia de España. Es más, o sea, solamente con los archivos privados nobiliarios de los duques de Osuna, de los duques de Medina Sidonia y de los duques de Medinaceli y los de Alba se podía hacer la historia de España. Porque aparte de ser durante toda la Edad Media tuvieron todo el poder de la jurisdicción señorial. Tuvieron los mejores puestos, fueron almirantes, virreyes y toda esa documentación cuando ellos estaban en sus puestos se la llevaban porque consideraban que formaba parte de su propiedad, ¿vale? Entonces es una documentación riquísima. En este archivo tenemos todo lo de los duques de Osuna que se compró y se cedió al Estado. Y luego también toda la parte esta que son de los duques de Medinaceli, ¿vale? Hace poco se murió la duquesa y bueno, ahora están en pleno. Esto que tenemos, yo aquí estuve trabajando durante 4 años y este es el archivo, esta es la parte que llamamos del paripé, ¿vale? Todos los años se suelen ceder y se suelen donar archivos o se venden, ¿vale? Entonces ellos vienen a ver cómo es el archivo para ver esa documentación, cómo va a estar. Tú no le puedes enseñar un archivo con un depósito normal y corriente porque no le gusta. Entonces le enseñas esto. Y aquí sí quieren dejar sus fondos, ¿vale? De sus ancestros. Entonces los ponemos ahí los encajamos ahí y ellos de vez en cuando vienen a ver qué hay de lo suyo. Luego al cabo del tiempo pues ya dejan de venir, ¿vale? Entonces bueno, son... Todo lo que es de los señores de Cataluña, pues está la casa de datos. Sí, claro, vale. Esto es, claro, aquí hubo otro problema, ¿vale? Entonces, este archivo, el archivo estaba en el Archivo Histórico Nacional, pero hubo un convenio con los duques de Medinaceli para que cedieran parte de su archivo. Ellos cedían el usufructo, pero se quedaban con la titularidad, ¿vale? Entonces,
el edificio este que ellos tienen mucho, pero es muy, muy costoso de mantener. Entonces, la parte de atrás, aquí donde está enterrado el duque de Feria, la parte de atrás es un colegio, ¿vale? Y luego, esta parte de delante, la parte de delante que está más hacia abajo es donde está el archivo y la otra parte pertenece a ellos. Y entre medias es donde está el archivo suyo que podemos acceder nosotros y ellos, ¿vale? Entonces, se sacaron toda la documentación que hay aquí, es documentación que no tiene que ver con, porque ellos fueron señores de la zona de Andalucía, y entonces aquí es la documentación, pero que no tiene que ver con Andalucía. La de Andalucía está en la Casa Pilatos, ¿vale? Pero la Junta de Andalucía se enteró y entonces hubo un pleito que hemos estado como 20 años de pleito hasta que lo ha ganado el Estado, ¿vale? Entonces aquí eso fue sangrante porque hubo gente que estaba haciendo investigaciones y tuvo que dejar las tesis y todo porque durante 20 años no se ha podido acceder a esa documentación, ¿vale? Porque estaba en proceso judicial. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? Pues que es muy bonito el sitio, los medios y tal, pero es que está en Toledo. A ver, es complicado. De hecho, sale más económico solicitar que te hagan las fotocopias más que ir allí, ¿vale? Cuando estábamos allí, yo era la jefe de descripción, teníamos más consultas online que físicas. ¿Vale? Bueno, pues el tema del paripé. Luego este es otro de los archivos grandes, está la Duquesa Roja, ¿vale? La Duquesa de Medina Sidonia. Bueno, pues esto lo gestionan ellos, y así es la Duquesa Roja durante toda la vida se dedicó al sostenimiento y a la descripción de su archivo, ¿vale? Día por y para el archivo. Bueno, pues simplemente para que tengáis en cuenta, ahora se habla mucho de las nuevas tecnologías y de los tecnoarchiveros, que tenemos que estar, aparte de tener una formación histórica, clásica, paleografía y todo esto, también tenemos que estar dentro del ámbito de la gestión electrónica y de la documentación electrónica. Hay gente que le gusta y se está encaminando hacia ello, pero la realidad es que tenemos esto. ¿Vale? Esta es la realidad. Y si trabajáis en archivos, esto es lo que hay. Y si trabajáis en archivos judiciales, vamos, ya gustaría tener esto. ¿Vale? Lo digo porque... Vale. Bueno, pues simplemente para que lo tengáis en cuenta, que ahora la documentación, los expedientes están siendo electrónicos, pero hasta que lleguen a manos de los archiveros van a pasar 15 años. ¿Vale? O sea que, yo creo que es un ámbito bastante interesante. El dedicarse, si os gusta el ámbito técnico, está muy bien. Bueno, pues esto es simplemente para que veáis la documentación electrónica y el papel, los repositorios, los expedientes. Tenéis que tener una formación muy técnica y todo lo que tiene que ver con metadatos, XML, gestión documental electrónica. Bueno, en el fondo el objeto sigue siendo el mismo, que es el expediente. Lo que cambia es el medio. Bueno, y ya simplemente para acabar, yo siempre acabo poniendo un trozo de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Que sale en los archiveros. O sea, hay futuro, chicos, ¿vale? A mí lo que me preocupa es la edad de la archivera, que dices, madre mía, o sea, esto no se puede, en el futuro va a ser horroroso, no se van a jubilar jamás. Pero bueno, os lo voy a poner ya para acabar, ¿vale? Voy a quitar esto un momento, ¿vale? Y ahora lo vuelvo a poner. Ahora lo vuelvo. Entonces, es Obi-Wan Kenobi, ¿vale? Está buscando lo de... Es la segunda, ¿vale? Están construyendo los robots estos, los drones y todo esto, y entonces le han hablado de un planeta. Entonces no sabe dónde está el planeta para ir en su avión. ¿Y dónde va? Pues al archivo. ¿Y a quién pregunta? O a la archivera, ¿no? ¿Qué? Entonces es... ¿Has solicitado ayuda? Sí. ¿Tienes algún problema? ¿Queréis venir a alguno más cerca o...? Sistema planetario.
llamado camino, que no aparecen las cartas de los archivos. No recuerdo haberlo oído nombrar nunca. Seguro que sus coordenadas son correctas. Según la información, debería aparecer en este cuadrante, justo al sur del laberinto Rishi. Siento decirlo, pero creo que el sistema que andas buscando no existe. Imposible. Los archivos quizá estén incompletos. Si un elemento no aparece en nuestros archivos, es que no existe. ¿Ves? Este es un archivo en condiciones, ¿eh? Hombre, es vacilado porque los archiveros, cuando eres jefe de sala y te vienen a preguntar algo, decirle que si no lo tienes tú es que no ha existido jamás, ¿sabes? Pero bueno, no. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cosa que no os haya quedado claro? ¿Nada? ¿Alguno tiene en mente hacer oposiciones? Hacerlo, porque al final acabaréis haciéndolo. Te lo digo yo, que en la vida quería hacer oposiciones. Y al final, o sea, generalmente es, si conseguís trabajo, trabajáis, os hace pero luego ganáis la mitad del que está al otro lado, que es archivero, y luego te das cuenta que tampoco es más listo que tú, ¿sabes? Simplemente que en un momento dado se ha puesto a estudiar y ha aprobado. ¿Sabes? Los que estamos al otro lado simplemente es que hemos aprobado. Pero vamos, el nivel de inteligencia es idéntico en ambos lados. Entonces, si tenéis si tenéis algún, o queréis que os oriente o lo que sea, vamos, que yo no preparo ni nada, es simplemente porque es una pena, porque todos los años se quedan plazas sin cubrir. Esas plazas desaparecen. Entonces es una oposición que solamente tenéis que luchar contra vosotros mismos. No lucháis contra nadie más. En el momento en que estáis preparados, aprobáis, os lo prometo. ¿Vale? Entonces, o sea, es un chollo de oposición en ese sentido. Y es bonita el temario y todo. ¿Vale? Una pregunta. Cuando el grupo C quizás es más difícil, ¿no? Pero vamos, con diferencia. El mejor ahora mismo es ayudar. Yo os aconsejaría que fuerais a por facultativo. Porque al final os va a costar lo mismo y luego ya no tenéis que hacer más oposiciones. Pero como nadie me hace caso, ¿sabe? Ni en mi casa me hacen caso, pues siempre os da miedo y os presentáis ayudante. Y al cabo de 3 o 4 años os presentáis a facultativo. ¿Y cuál es el problema de facultativo? Bueno, pues que es más exigente en todo. En el tema de tenéis que pilotar más de paleografía. O sea, en ayudantes, solamente con procesal y cortesana no necesitáis más. Con facultativo necesitáis un poquito más, pero tampoco mucho más. ¿Sabes? Entonces, si nunca habéis trabajado de archiveros, yo os aconsejo que las prácticas las hagáis dentro del Sistema Nacional, Archivo Histórico Nacional, no sé cuál más. Más que nada para que describáis dentro de nuestro sistema PARES. A la hora de describir hay unas normas internacionales, la ISAT para descripción general y luego la ISAR para lo que tiene que ver con materias, autoridades, personas, todo este tipo, lo que son los índices, ¿vale? Bueno, pues ese tipo, cómo se hace en cada uno de los países está adaptado a las circunstancias y características. Entonces, si hacéis prácticas, aunque sea de 2 meses, entráis y a la hora de leer la documentación, porque yo me acuerdo que cuando me presenté a archivos yo no tenía mucha idea, la verdad. Yo me ponía a leer las cosas y me las estudiaba y vale. Y luego cuando estaba ya trabajando decía, anda, si esto era lo que yo estudiaba de... Es verdad, yo estaba como mis hijas, es verdad, esto pasa, ¿sabes? Pues eso facilita mucho más, porque el problema es ese, que hay veces que estudiáis cosas y a lo mejor no sabéis exactamente cuál es la plasmación, pero es una posición bonita, en serio. Bueno, claro, yo la he aprobado, ¿sabes? Pero sí, os animo a que es un momento brutal, porque durante 3 o 4 años, esto es como las ventanas temporales. Durante 3 o 4 años va a haber ventanas temporales. Y si lo estudiáis, aprobáis. Aunque no sea la primera, acabáis aprobando, en serio. ¿Vale? Para Andalucía ha salido ya este año, son 6 o 7 plazas. Ya, lo que pasa que yo no sé cómo será en Andalucía, pero en Madrid son muy pesados.
como por normativa tú echas y luego tienen 3 años el procedimiento hasta que se convoca, puedes echarlo y tirarte 3 años hasta que se convoca, ¿sabes? Además, lo bueno que tiene la del Estado es que no hay apruebas o no apruebas. No entras en listas, no sé si, que eso a la larga al principio parece bueno, pero luego al final es horroroso, desde mi opinión. Y luego todo se parece. O sea, si os preparáis una, luego también os sirve para las otras. Podéis darle a todo, ¿sabes? O sea que en Madrid, o sea, en la Comunidad de Madrid está junto con archivos y bibliotecas. Y no tiene nada que ver las bibliotecas con los archivos. Puedes tener perfil bibliotecario y acabar trabajando en archivos y al revés. A mí es que el rollo a biblioteca no me gusta nada. Pero bueno, si hay algún bibliotecario por aquí, me disculpe. Bueno, pues ya está. Muy bien, muchas gracias.